Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo está, gente? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según el momento del día que me estén mirando, en que este video pueda ser subido a YouTube. Este es un video que, bueno, que les había prometido, ya que les había dicho que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores yo iba a contar mi historia dentro de la organización Watchtower, así que bueno, que lo prometido es deuda, así que aquí estoy para contarles cómo ha sido mi experiencia, ¿verdad? Contada en primera persona. Les recomiendo, si quieren, vayan y se preparen un cafecito, un tecito, un mate, si están en Argentina. Acá es la costumbre tomarse unos mates cuando uno está viendo algo o cuando está en buena compañía. Eh, Así que si quieren pueden prepararse algo, pongan en pausa el video, después lo pueden retomar mientras yo voy contando mi historia. Bueno, antes que nada yo quiero aclararle algo que, bueno, esto creo que hasta ahora no lo había dicho en mi canal. Eh, yo me fui de la organización hace muchos años, cuando no existía el YouTube, no existía Facebook, no existían, prácticamente no existían las redes sociales, creo que tampoco existía el internet, o sí existía el internet, pero no de la forma en que lo conocemos ahora, ¿verdad? Yo me fui de la organización hace 22 años, cuando yo tenía 21 años, para que se den una idea hace cuánto tiempo que yo me fui. Obviamente no fue fácil para mí, porque yo no contaba con las herramientas que de repente muchos de ustedes tienen ahora, de poder buscar en YouTube videos acerca de la organización, entrar a foros donde hay otros ex testigos y poder compartir experiencias, eh, entrar a Facebook y de repente también estar en contacto con otros ex testigos, con otras personas que han salido de la organización, compartir experiencias, encontrar ánimo en la historia de otros. Yo no tuve eso. Yo tuve que remarla sola, fue muy difícil. Pude superarlo, obviamente, pero fue en una época en la cual si uno quería superar una cosa así, tenía que remarla mucho y hacerlo solo. El proceso que yo tuve, que yo pasé, fue un proceso muy solitario. Pero bueno, una de las ventajas que tiene el volar solo es que las alas de uno se hacen más fuertes y uno ya puede enfrentar lo que sea. Yo pienso que aquel que salió de una organización como la Watchtower, aquel que sobrevivió a la Watchtower realmente es invencible. O sea, ya nada puede destruir humanamente hablando, ¿no? O sea, no estoy diciendo que seamos dioses, pero humanamente hablando, una vez que superas esto, te das cuenta que ya nada puede doblegarte ni matarte, porque mientras más te vas fortaleciendo, te vas dando cuenta de que es verdad lo que dice ese dicho, de que lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, yo quiero, una vez aclarado esto, porque hay mucha gente que me pregunta, pero ¿cuánto tiempo fuiste testigo de Jehová? Yo fui testigo de Jehová 5 años, en los cuales fui muy activa, fui una testigo de Jehová realmente muy activa, muy dedicada, muy celosa, más no conforme, como dice la Biblia, con un celo no conforme al conocimiento exacto, ¿no? Yo era de esas personas que hubiera dado mi vida por la organización. Eh, bueno, como ya dije, me salí cuando tenía 21 años. Fue un proceso bastante duro. A mí me llevó más o menos, no sé, no recuerdo mucho, aproximadamente casi un año, tomar la decisión de irme. Lloré muchísimo. Luego, cuando anterior a eso, ¿no? Anterior a tomar la decisión de irme de la organización, lloré mucho. Hasta tal punto de que mi comité judicial fue raro porque eh, contrariamente a lo que se muestran, por ejemplo, en algunos videos o en algunas experiencias con respecto a los comités judicial, hay muchas personas que cuentan que lloraron y que se sintieron destrozados. Yo no lloré en mi comité judicial.
Pero bueno, no quiero adelantarme, quiero empezar a contarlos desde el principio. Para lo cual quiero contar un poquito de mí, o sea, de mi historia personal desde el principio, como que para que más o menos se entienda por qué yo fui a parar a la organización Watchtower. Yo soy la menor de 3 hermanos, soy la más chica, tengo 2 hermanos que son gemelos, Carlos y Bernardo. Mi mamá era docente, mi papá era músico, era artista. Eh, bueno, yo no nací en Argentina, nací en España, en una de las giras que mi papá estaba haciendo. Tanto mis hermanos como yo somos españoles de nacimiento, pero nos criamos en Argentina. Ahora, yo desde chica no tuve una infancia muy normal, no tuve una familia muy sana, por decirlo de alguna forma. Tuve un padre ausente, una madre que tenía serios problemas psicológicos y mentales, 2 hermanos que luego se hicieron adictos, a raíz de muchas cosas que han pasado en la familia. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año, así que prácticamente no me crié con mi papá. Yo pasé una infancia extrañando mucho a mi padre. Muchas veces lo veía en la televisión cuando él actuaba en programas de tango. Él era cantante de tango. Muchas veces cantó en un programa que fue muy conocido acá en Argentina, Grandes Valores del Tango, que conducía Silvio Soldán. Después en la pestaña comunidad les voy a dejar algunos videos como para que más o menos lo conozcan, sepan quién fue mi padre, y bueno, para que de paso compartir eso tan personal con ustedes, que sé que merecen saber un poco más de mí. Y aparte, bueno, para mí será un placer compartirlo con ustedes. Eh, Obviamente no fue una infancia muy fácil crecer así. Para no ir alargando tanto la historia, cuando yo tenía 12 años, mi mamá se enfermó. De repente un día empezó a hablar sola. Mi mamá, igual de por sí, era una persona con problemas psicológicos. Cuando fue joven y soltera estuvo internada. Era una persona depresiva, había estado medicada. Y bueno, cuando yo tenía 12 años, que es lo que yo recuerdo, de repente mi mamá empezó a hablar sola, empezó a ver y escuchar cosas. La diagnosticaron con un trastorno delirante y con esquizofrenia. A raíz de esto yo tenía 12 años y mis hermanos tenían más o menos 15 años. Obviamente fue muy difícil porque de repente nosotros quedamos solos, a la deriva. Mis hermanos empezaron a consumir drogas, alcohol. Nuestro padre obviamente estaba ausente, hasta que más o menos cuando yo tenía 14 años a mi mamá la internan en un neuropsiquiátrico. Y bueno, quedamos a la deriva y estuvimos a punto de ir a un colegio de menores, si no fuera porque mi papá, gracias a Dios, se presentó y se hizo cargo de nosotros. Así que cuando más o menos yo tenía 14 años y mis hermanos 16, entramos en contacto con mi papá después de haber estado muchos años sin verlo, porque mis padres se divorciaron en muy malos términos. Y mi mamá, como era una persona un poco desequilibrada, muchas veces mi papá no podía ir a visitarnos porque ella, bueno, aprovechaba como para reclamarle cosas, insultarlo. Realmente no era una situación fácil. Entonces mi papá como que optó en algún momento decir, bueno, corto por lo sano y no voy más. Está bien, tampoco fue lo mejor hacer eso, porque él podría haber luchado más, pero bueno, nadie nace sabiendo ser padre y madre, eso uno aprende con sus hijos, y yo creo que yo con los años pude entender y comprender a mis padres, saber que ellos hicieron lo que pudieron con lo que supieron. Entonces nosotros entramos en contacto con mi papá y bueno, gracias a él pudimos quedarnos en nuestra casa mientras mi mamá permaneció internada. Ahora, más o menos, cuando yo tenía 17 años, bueno, entro en contacto con los testigos de Jehová, obviamente en una situación como las que le acabo de comentar.
una familia destruida, una madre enferma, 2 hermanos adictos, yo me encontraba sola, con un padre que de nuevo se había hecho ausente porque cuando a mi mamá le dieron el alta y fue a vivir a casa, a la casa donde yo vivía con mi mamá y mis hermanos, obviamente mi papá se volvió a ir. Y bueno, ahí entré en contacto con los testigos de Jehová a raíz de unas revistas, Atalaya y Despertar, que le habían dejado a mi mamá. Y cuando yo las leo y le digo, mamá, ¿quién dejó esto? Dice, un muchacho, testigo de Jehová, pasó por acá y me las dejó. Y yo le digo, bueno, cuando vuelva ese muchacho, que obviamente se ve que este chico había quedado en volver a hacerle una revisita a mi mamá, yo le digo, cuando este muchacho vuelva, decirle que yo quiero hablar con él. Cuando vuelve este muchacho, obviamente, bueno, yo salgo, hablo con él, le digo que las revistas me parecieron muy lindas, muy interesantes. Nos pusimos a conversar. Yo realmente estaba en una búsqueda, o sea, yo necesitaba como adolescente entender muchas cosas con respecto a mi entorno, a mi vida, entender por qué me habían pasado tantas cosas, por qué yo no había tenido derecho a poder disfrutar de una familia, de un padre presente, de una madre sana, de 2 hermanos sanos. De repente yo en esos días le preguntaba muchas cosas a Dios. Y yo decía, bueno, yo quiero empezar a comprender y yo no quiero repetir historias, yo quiero ser diferente a mi familia, yo no quiero repetir la historia de mi mamá, yo quiero ser una persona sana, yo no quiero repetir la historia de mis hermanos. De hecho, yo me prometí a mí misma y me hice una promesa de que yo nunca iba a fumar ni iba a consumir alcohol. Y le he estado cumpliendo hasta ahora. Es algo que yo me juré a mí misma, lo he estado cumpliendo. De hecho, yo jamás fumé ni siquiera un cigarrillo. Porque yo dije, yo no voy a ser igual a ellos. Yo me voy a superar, voy a salir adelante, voy a tratar de ser lo mejor que pueda ser, a pesar de que no haya tenido buenos ejemplos. Bueno, a todo esto, este chico, testigo de Jehová, me ofrece estudiar la Biblia, lo cual yo digo que sí. A la semana más o menos vuelve con una chica que es la que me empezó a hacer el estudio a mí. Como la situación en mi casa no era muy agradable, muy cómoda, yo le digo a la chica si no podemos estudiar en la casa de ella o en otro lugar. Entonces yo empecé a estudiar con los testigos de Jehová en la casa de esta chica. Así pasó el tiempo, pasaron los meses, a mí me empezó a gustar lo que estudiaba. Por primera vez en mucho tiempo empecé a tener una esperanza de que podía tener una vida mejor. Imagínense que aún para una persona como yo, con una familia desastrosa, habiendo crecido en medio de la soledad, del silencio y del abandono, que me hablen de un nuevo mundo donde no iba a haber enfermedades ni carencia, después de que además de haber crecido en una familia muy disfuncional, también imagínense que con una madre enferma y un padre ausente, mis hermanos y yo hemos pasado mucho hambre. O sea, muchas veces nos han faltado cosas básicas y elementales. Imagínense que yo de repente, que vengan y que me hablen de un futuro maravilloso en un paraíso, yo digo, wow, maravilloso, yo quiero eso. Que ese es el éxito y que tiene la organización Watchtower en personas que como yo y como muchos de ustedes que me están viendo, vienen de situaciones muy difíciles en las cuales han tenido que batallar con toda clase de cosas. Y de repente viene alguien y te habla de un futuro maravilloso y no entra en eso. Bueno, no recuerdo muy bien, tengan paciencia conmigo, hace 22 años que me fui de la organización, imagínense que hay cosas que de repente no me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo de la mayoría de las cosas. No recuerdo a los cuánto tiempo después de estudiar me bauticé, pero sí me acuerdo que empecé a predicar al muy poquito tiempo. Imagínense, a quien yo aunque yo viera, ya quería hablarle de la Biblia, del nuevo orden, como se decía en aquel entonces. Ahora creo que se le cambió el nombre, pero en aquel entonces se le llamaba nuevo orden mundial. Después creo que se le cambió.
Imagínense que yo ya enseguida empezaba a predicar sin ser publicadora, pero al poco tiempo empecé a salir a predicar formalmente, me hice publicadora no bautizada. Y sí recuerdo que a los 6 meses, si no me equivoco, de ser publicadora no bautizada, me bauticé en una asamblea de circuito. En aquel entonces se le decía asamblea de circuito. Creo que ahora se le dicen regionales, no sé, corríjanme ustedes, porque la verdad que han cambiado algunas cosas a través de los años. Me acuerdo que la primera asamblea a la que fui fue una asamblea de circuito. Creo que la de distrito eran las más chicas. Yo me bauticé en una asamblea de circuito. Y la primera asamblea a la que fui a una asamblea de distrito, que creo que era la más grande. Que creo que fue en el Estadio Vélez, en Buenos Aires. Bueno, todo hasta ahí todo normal, bien. Pero después empezaron a pasar cosas que no me cerraban. Cosas que en un principio yo decía, bueno, la organización de Jehová tampoco es perfecta, ¿no? O sea, está compuesto de seres humanos que no son perfectos y uno tiene que también comprender, perdonar, tal como Jesús habló sobre el perdón. Y yo en un primer momento trataba como de minimizarlo, pasarlo por alto, porque era tal el amor que yo sentía hacia Dios y hacia Jesucristo y hacia la Biblia que me negaba como a quedarme mirando en eso, ¿no? A quedarme enfocada en eso. Fui precursora auxiliar muchas veces, no llegué a ser precursora regular, pero sí fui precursora auxiliar muchas veces. Tenía salidas a la predicación a cargo mío, la de los martes a la tarde y la de los sábados. Creo que esas dos eran 2 salidas a predicar que estaban a cargo mío. Era muy activa en la predicación. No faltaba, siempre estaba ahí en el estudio de la atalaya, en el estudio del libro. En cada reunión estaba ahí, siempre participando, levantando la mano. Me tomaba muy en serio mi estudio personal. Es decir, o sea, era una testigo de Jehová que amaba estar en la organización. Pero una de las primeras cosas que a mí no me cerró, por ejemplo, es que yo recuerdo que los testigos de Jehová, como muchos saben, también hacen sus reuniones. No van a bailar, pero hacen sus reuniones. Donde, bueno, se reúnen, comparten alguna comida, bailan. Por lo menos en la época donde yo era testigo de Jehová, se bailaba, se escuchaba música, se ponía música del mundo y se bailaba. Y eso era una de las cosas que empezaron por no cerrarme, porque yo recuerdo, yo siempre fui metalera, a mí me encanta el heavy metal. Me gustaba escuchar bandas como, bueno, acá a nivel nacional me gustaba Hermética, B8, a nivel internacional me gustaba Megadeth, Iron Maiden, o sea, esa era la música que a mí me gustaba escuchar. Y obviamente tuve que dejar de escucharla porque, según me decían, no era música acorde a los principios bíblicos, que a Jehová no le va a gustar que yo escuche esa música, que no era de una sierva fiel, leal a la organización, no era algo acorde que yo escuchara esa música, muchísimo menos que yo fuera a recitales, porque yo en mi adolescencia acostumbraba a ir a recitales de esta música, ¿no? Después tuve que dejarlo porque no era correcto según lo que me decían. Ahora, a mí no se me permitía escuchar metal. Sin embargo, por sus letras decía, ¿no? Porque eran letras que no eran acorde a la Biblia, pero yo veía que en estas reuniones, en estos bailes que hacían los testigos de Jehová, se ponía música del mundo. Y yo me acuerdo en esa época, eran los 90, había una banda que lo llamaba La Zimbabue, que tenía una canción, creo que estaba de moda, sonaba mucho en las radios. La canción se llamaba algo así como Traición a la Mexicana, una cosa así. Si quieren búsquenla y escúchenla y bueno, y ahí se van a enterar cuál es.
Era una canción que hablaba de un hombre despechado que iba al bar, se iba a emborrachar para olvidar a la mujer que le rompió el corazón. Y todos bailando ese tema, incluyendo las esposas de los ancianos. Entonces yo, después de que terminó esa fiesta, ¿no? Bueno, cada cual fue a su casa, y en la salida a predicar, como yo acostumbraba a salir mucho a predicar con las esposas de los ancianos, le digo, ¿no? Como que le comento, como quien quiere la cosa, le comento a uno de las esposas de los ancianos, le digo, ¿por qué a mí no se me deja escuchar, por ejemplo, Megadeth? Y, y el otro día en la reunión que hicimos, en la que fuimos, pusieron este tema y estaban todos bailando y escuchándolo. Un tema que habla de borrachera, que habla de despecho, de querer vengarse, cosas que si nos ponemos a analizar no es algo bíblico. Y me dice, la hermana esta, me dice, ¿cuál tema? Este, que dice así, así, así. Ah, dice, uno de mis temas preferidos, claro, y ella era una de las que más lo habían bailado con más ganas, por eso yo a propósito ya se le había comentado a ella. Ella lo bailaba con unas ganas terrible. Y por eso se lo comentaba a ella. Me dice, ¿pero por qué? Y dice, y yo le digo, pero escuchá lo que dice esa canción. Dice así, así, así. ¿A vos te parece que eso es bíblico? ¿A vos te parece que eso es más correcto que, por ejemplo, escuchar la música que a mí me gusta? Y se quedó pensando la hermana. Y bueno, quedó ahí. Seguimos predicando. Y a los pocos días, a que no saben lo que pasó, esta hermana, esta querida hermana, que no voy a dar nombres, le comentó a su esposo, que obviamente era uno de los ancianos, que yo me había sentido muy incómoda, que la música que habían puesto en la fiesta, en la reunión, me había incomodado y que me había sido causa de tropiezo y que yo ya no quería ir más a esas fiestas porque me sentí muy mal al respecto. Yo en ningún momento dije que no quería ir más a ninguna reunión o sea, le agregó un par de cositas que yo no había dicho. Yo simplemente tiré esa pregunta que mencioné, hice ese planteo como para que piense, ¿no? Como para ver, en realidad la intención que yo tenía era que me dejaran escuchar Megadeth o que yo pudiera escuchar Hermética. A mí no me importaba si ellos seguían bailando esa música o no, o digamos, y tampoco me cerraba el hecho de que por qué yo no puedo escuchar esta música y después en las reuniones se ponen a bailar con tantas ganas estas canciones. Y bueno, esta hermanita le agregó un par de cosas más, como que a mí no me caían bien ciertos hermanos que habían bailado esa canción, obviamente incluyéndola a ella. Y, como bien se están imaginando, los ancianos se fueron a hablar conmigo. Me llamaron al famoso cuartito, el que no sé si seguirá siendo ahora igual, pero en aquel entonces fue en donde funcionaba la sala B. Hablando conmigo, dice, ¿qué pasa? ¿Por qué te sentís incómoda con los hermanos? ¿Por qué no querés participar más en las reuniones? Digo, perdón, disculpe, pero ¿en qué momento dije yo eso? Yo simplemente hice este planteo y por tal tema, por tal y tal cosa, era eso. Y yo le volví a plantear, les repetí lo mismo que yo le había dicho a la hermanita. Bueno, ¿ustedes pueden creer que eso no fue suficiente? Porque uno podría decir, bueno, ya lo aclaraste, ya hablaste, lo escucharon de tu boca, suficiente. No se quedaron conformes con eso. Parece que no creyeron en lo que yo dije. Y entonces de ahí en más se pusieron a observarme y a vigilarme. Fue como si yo hubiera afirmado en ese momento el principio del fin, el principio de mi fin dentro de la organización, porque después de eso vinieron muchas otras cosas. Bueno, a partir de ahí, cada vez que se hacía una reunión, obviamente, uno o 2 días antes, en la reunión me decía, mira Ángela, que tal día nos vamos a reunir en la casa de tal, queremos que vayas ahí, porque queremos que te integres, queremos que te lleves bien con los hermanos, queremos que te empieces a integrar y a que dejes de criticar a los hermanos y a juzgar.
Yo digo, pero ¿en qué momento critiqué a los hermanos, juzgué? ¿En qué momento dije yo que no quería integrarme a los hermanos? Y yo no tenía ningún problema. Es simplemente un planteo que yo había hecho y que bueno, pensé que había quedado ahí, pero se ve que no. Y obviamente esto causó que yo efectivamente terminara de verdad y de manera real sintiéndome incómoda en esas reuniones. Yo ya no quisiera ir más, pero no por la música o por lo que yo había comentado en un primer momento, sino por toda la vigilancia que recayó sobre mí, por todo ese, no sé cómo decirlo, esa desconfianza que enseguida empezaron a a recaer sobre mí. No sé cómo explicarlo, fue una situación rara. Por lo cual yo empecé a sentirme de verdad, de manera real, incómoda. Y yo ya no quería ir más a esas reuniones, con lo cual agravó más mi situación. A todo esto, había un matrimonio de testigos, Rosa y Víctor, a los cuales yo quería muchísimo. Ellos eran como mis padres espirituales, eran como los padres que no tenía, con los que no podía contar. Ellos han sido como un padre y una madre para mí en una época en la que mi padre estaba ausente, mi madre estaba enferma, mis hermanos eran adictos, tampoco podía contar con ellos. Rosa y Víctor fueron como una familia con la cual yo podía, bueno, iba frecuentemente a la casa de ellos, muchas veces almorzaba, cenaba con ellos, salía a predicar con ellos. Con ellos y con sus hijos, que en realidad eran sus nietos, pero ellos los habían criado como sus hijos, Fanny y Daniel. De ellos, bueno, digo, no sé si está bien que diga sus nombres, pero bueno, en el caso de Rosa ya falleció hace aproximadamente 10 años, pero realmente la recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, yo pasaba mucho tiempo en la casa de ellos, salía a predicar con Rosa. Yo iba al estudio del libro que se hacía en la casa que se hacía en la casa no de Rosa y de Víctor, sino en la casa de una de las hijas de Rosa, y que lo conducía Víctor, que era siervo ministerial. Rosa era precursora regular y Víctor era siervo ministerial. Y el estudio del libro lo conducía él. A todo esto, cuando se desató, hizo de que se pusieron a vigilarme, con el tema de las reuniones, que yo ya no quería, yo ya me empecé a sentir incómoda realmente, yo ya no quería seguir yendo a las reuniones que se hacían porque yo ya no me sentía cómoda. Es más, yo me empecé, como sabía que tenía que tener cuidado con lo que decía, porque cualquier cosa que diga puede ser usado en mi contra, entonces me empecé a volver como más callada, a tener más cuidado con quién hablaba, lo que decía, con quién me juntaba, con quién hacía arreglos para salir a predicar. Y como me empecé a sentir incómoda con todo el mundo, porque ante la avalanza de sospechas, con las únicas personas con las que me sentía realmente en confianza y a salvo, por decirlo de alguna forma, era con Rosa y con Víctor. Entonces era como que yo interactuaba mucho más con ellos, con los que me sentía aceptada, apreciada. A todo esto, olvidé omitir un detalle no menor. En aquel entonces había sido una de las asambleas, y bueno, como muchos saben, las asambleas más grandes duran varios días, y bueno, a veces los hermanos, cuando no tienen recursos, no pueden costearse el viaje o comprarse ropa o lo que sea. Nos ayudamos entre nosotros, o sea, por ejemplo, entre Rosa, Víctor, yo, un hermano que fue muy, muy amigo mío en la organización, que se llamaba Aldo, que lo expulsaron después. Yo lo apreciaba mucho, él me ayudó muchísimo a mí en lo económico, facilitándome
en el tema económico, bueno, el pasaje para las asambleas, me ayudaba en muchas cosas. Y a todo esto, obvio, como me estaban observando todo el tiempo y sospechaban de mí todo el tiempo, pensaron que entre el hermano Aldo y yo había algo. Obviamente nos llamaron a los dos. Imagínense esto, ¿no? Yo era jovencita. Yo era una adolescente, yo tendría 17, 18, 19. Imagínense, me fui a los 21. Yo ni siquiera había tenido novio. Yo nunca. Yo no era de esa clase de chicas. Imagínense que no tuve una vida normal, no tuve una infancia normal, una adolescencia normal en la cual ocuparme de cosas de chica normal. No. Y tampoco pensaba como otras chicas. Yo era mucho más seria, más tranquila. Pero se ve que los ancianos tenían la mente podrida y sucia y pensaron que entre Aldo y yo había algo, una relación. No es poco decir que Aldo era un hombre grande. O sea, Aldo me quería como una hija. Nos llamaron al cuartito, nos hicieron preguntas incómodas, a lo cual nosotros negamos todo porque realmente no pasaba nada. Y bueno, a todo esto, eso agravó la situación en la que yo estaba y me empezaron a vigilar más todavía, no solo vigilarme a mí, sino vigilarlo a Aldo. A todo esto, sigo hablando sobre que lo que más me sentía cómoda en aquel entonces era con Rosy y con Víctor. Entonces yo pasaba más tiempo con ellos, aparte de que iba al estudio de libro donde asistían ellos y su familia. Entonces los ancianos no tuvieron mejor idea que cambiarme de estudio de libro. Decidieron que yo me tenía que integrar a los demás hermanos y que yo me estaba limitando mi grupo de relación o mi grupo social, ¿no? Lo estaba limitando solamente llevándome bien con Rosy y con Víctor y con Aldo. Entonces, para preservarme de eso, para que yo no hiciera cosas malas, cosas feas y sucias, y Aldo tampoco, y bueno, y no limitara mi círculo social, y como obviamente, vuelvo a repetir, yo me tenía que integrar a los demás hermanos, entonces decidieron cambiarme de estudio de libro. Me cambiaron al estudio de libro que dirigía uno de los ancianos. Claro, y como yo salía a predicar mucho tiempo, muchas veces con Rosa, que era precursora regular, decidieron que yo iba a salir a predicar con otra precursora regular, con la hermanita que me mandó al frente con el tema de la canción, con la otra esposa, con la esposa de uno de los ancianos, que fue la que había empezado todo esto. Imagínense la situación, o sea, me ponían en la boca del lobo, como decimos acá en Argentina. O sea, me ponían encima con la persona que me había perjudicado, porque yo sentía que había contado cosas que no eran, que había puesto palabras en mi boca que yo no había dicho, que me había ensuciado gratuitamente y sin razón. Entonces yo hablé con los ancianos y dije, por favor, no me separen de Rosa y de Víctor. Y les recordé mi situación. Miren, yo soy sola, en la verdad. Ustedes saben que yo no... yo a mi papá no lo veo hace muchos años, mi mamá está enferma, mis hermanos también. Yo no tengo familia con la cual contar y mi única familia acá son Rosa y Víctor. Por favor, no me separen de ellos. Yo le suplicaba, por favor, al anciano, no me separen de ellos son como mis padres. Me dice, no, pero vos tenés que integrarte, porque vos estás mal espiritualmente, y tenés que integrarte. No puede ser que no te lleves bien con los demás hermanos, con lo cual era mentira. Yo no era que me llevaba mal con los demás hermanos. Yo te veo, me decía el anciano, te veo que no te sentís cómoda, que no te integras bien, pero ¿cómo me voy a sentir cómoda si ustedes me están vigilando y me están acusando de cosas que no hago? Como con el hermano Aldo, es un hombre grande, podía ser mi padre. ¿Y por qué piensan esas cosas sobre mí? Pero, ¿ustedes pueden creer que algo de lo que yo les dije les tocó el corazón, los ablandó? No. Y no pude decir nada.
Y no solamente me quitaron del estudio de libro que conducía Víctor, sino que me prohibieron, así como los que están escuchando, ¿no? Con otras palabras, pero me prohibieron que frecuentara tanto la casa de Rosa y de Víctor. Yo tenía que salir a predicar, como yo estaba mal espiritualmente, tenía que salir a predicar con la otra hermana, con la otra precursora regular, esposa del anciano. Tenía que bueno, ir al estudio de libro que conducía uno de los ancianos, según él, para tenerme más de cerca, para tenerme más observada. Obviamente creo que está de más decir que eso me destruyó internamente. Y especialmente porque en esa época yo empezaba a preguntarme muchas cosas. Yo quería buscar a mi padre, a mi papá. Mi papá hacía 7 años que no lo veía en aquel entonces. Y yo lo extrañaba y yo quería saber tantas cosas sobre mí. Yo creo que una de los derechos más básicos que tiene el ser humano es saber sobre sus orígenes, poder estar en contacto con aquellos que son su familia, estar en contacto con sus raíces. Y de una parte mi familia estaba destruida porque mi mamá estaba enferma, mis hermanos también, y yo no podía contar con ellos. Por otro lado estaba mi padre, que no estaba enfermo pero estaba ausente, y yo lo extrañaba muchísimo, y yo realmente en eso pensaba, estaba decidida a buscarlo donde estuviera, ir a verlo y decirle que lo extrañaba y que quería verlo. No importa, que yo no quería nada de él, simplemente quería su compañía, su abrazo, ese abrazo que me hizo tanta falta durante muchos años. Y claro, no tuve mejor idea que contárselo al anciano. Le dije, mire, yo quiero buscar a mi padre, quiero estar en contacto con él. Y él me decía que dejara de estar preocupándome por esas cosas y que me enfocara más en mi relación con Jehová. Y que me dedicara más a mejorar mi relación con los hermanos, porque yo no me estaba integrando. En pocas palabras, me desanimó totalmente a que yo buscara a mi padre. A que mi verdadera familia era la organización ahora, que yo tenía que ocuparme de mi relación con mis hermanos espirituales. Le digo, sí, pero si ustedes me separan de Rosa y de Víctor, que son mis padres espirituales, ¿qué me queda? No me dejan ver ni a mi padre, pues según ellos iba a ser una mala influencia, porque mi papá era músico, tocaba música del mundo, tocaba tango. O sea, no consideraban que estuviera bien que yo buscara a mi padre, pero tampoco me querían dejar estar con mis padres espirituales. Era como que de todos lados me acorralaban, me quitaban todo mi sostén afectivo. Yo no tenía sostén afectivo por ningún lado. O sea, desde chica me fueron separando de las personas más importantes en mi vida. Desde chica me separaron de mi padre. Desde chica, desde los 12 años, la vida me separó de mi madre, porque por más que estuviera presente, mi mamá era como que estaba y no estaba, porque mentalmente ella estaba ausente. Me separaron de mis hermanos, porque por más que estaban presentes, estaban enfermos, y mis hermanos nunca más volvieron a ser los mismos después de eso. O sea, la vida me quitó lo más importante, lo más preciado, que es tener una familia. Y estos ancianos me estaban quitando también la posibilidad de poder construir nuevos lazos de apoyo con gente con la que realmente yo me sentía cómoda, que eran Rosa y Víctor. Y me estaban quitando eso. Yo les dije, durante muchos meses, muchos meses, lloraba en mi cuarto y yo le decía, Dios, vos sabés que yo te amo y sabés que yo sé que lo que vos decís es verdad y yo quiero agradarte. Pero vos sabés que esta situación es difícil, yo ya no puedo soportar más así. Me están separando de las personas que más son importantes en mi vida. Yo no voy a soportar esto por mucho tiempo. A todo esto, como nadie me apoyó, ningún hermano, o sea, Rosa y Víctor sí me apoyaban, pero como tenían prohibido acercarse mucho a mí, porque yo tenía que integrarme a los demás hermanos, entonces no pudieron apoyarme mucho. La que me apoyó en ir a buscarlo a mi padre fue una chica, una mundana, llamada Mercedes, que después ella era extranjera,
Creo que después volvió a su país y de casualidad está viendo esto. Mercedes, te mando un beso grande. Muchas gracias por haberme ayudado en eso. Ella fue la que me ayudó. Ella me ayudó a buscarlo hasta que lo encontramos. Ella me acompañó en colectivo hacia el departamento donde vivía mi padre, que en aquel entonces vivía en un barrio de la capital de Buenos Aires, que se llama Caballito. Así que ella me acompañó en colectivo, llegamos, todo sin que se enteren los ancianos. O sea, los ancianos no se enteraron de esto hasta después que yo se lo conté. Pero en ningún momento supieron de que yo lo encontré y que me tomé un colectivo y lo fui a buscar. Con una amiga mundana. Bueno, llegamos al barrio Caballito, encontramos la de la dirección, él vivía en un departamento en el primer piso. Miren cómo fueron las cosas, ¿no? Cómo Dios nos ayudó y nos dirigió, o sea que no tuvimos ni siquiera necesidad de tocar el timbre abajo, el portero eléctrico, porque justo una persona de ahí salía y me dice, van a entrar, o sea, ni siquiera nos preguntó si vivíamos o no ahí, ¿no? En todo caso yo le iba a decir, mire, yo vengo a buscar a mi papá que vive acá en el primer piso. Me dice, ¿van a entrar? Sí, le decimos, nos deja entrar y bueno, subimos por la escalera, como él vivía en el primer piso. Imagínense, yo estaba hecho un manojo de nervios. Digo, ¿qué hago acá? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué cara va a poner cuando me vea? Imagínense, no me veían hace 7 años. Mercedes me ve nerviosa, como estaba, y me dice, no te preocupes, voy a golpear yo la puerta. Golpea la puerta, responde la esposa de mi papá, la última esposa que tuvo él, Mabel. Y me dice, ¿sí quién es? Pregunta, ¿sí quién es? Y Mercedes le dice, ¿se encuentra Carlos Acuña? Pues digamos, el seudónimo artístico de mi papá era Carlos Acuña, su verdadero nombre era Carlos Di Loreto, pero su seudónimo artístico era Carlos Acuña. Le dice, ¿se encuentra el señor Carlos Acuña? Y Mabel responde, ¿de parte de quién? Y ella le dice, de parte de la hija. Se hace un silencio que para mí fue lo más eterno que se pueden haber imaginado. Yo pensé que iba a decir, no, váyanse, acá no vive ningún Carlos Acuña, no sé. Pensé que iba a salir con cualquier otra cosa. Pero se abrió la puerta y lo vi a mi papá que estaba ahí. Claro, imagínense, cuando mi papá me vio la última vez, yo tenía 14 años. Sí, 14 aproximadamente. Disculpen si me emociono un poco. Y cuando él me ve, claro, imagínense, yo era una señorita en aquel entonces. Eso fue un poco antes de irme de la organización. Yo tenía 20 años, cerca de cumplir 21. Me mira, me dice, Angelita. Y se quedó helado. Claro, yo pensé que él me iba a echar, que no me iba a querer ver. Bueno, lo voy a hacer corta porque si no me voy a poner a llorar. Y yo le digo, pues no, pensé que no me querías ver. A lo cual, bueno, nos abrazamos. Me dice, no, ¿cómo no te voy a querer ver? El problema era con tu mamá, no con vos. Y él me dijo algo que a mí me ayudó a sanar un poquito esa herida. Él me dijo, yo me divorcié de tu mamá, no me divorcié de vos. Y bueno, nos pusimos a hablar y pude retomar la relación con mi papá. Imagínense, estábamos todos hechos un bar de lágrimas. Mercedes, Mabel, mi papá, yo. Estábamos los 4 llorando. Peor que ahora. Disculpen que me ponga a llorar. Y bueno, quedamos en que nos íbamos a seguir viendo. Yo podía ir a visitarlo todas las veces que quisiera. Y le doy gracias a Dios poder haber hecho eso. Porque mi papá estaba muy enfermo. Y yo no lo sabía. Y
fue un año en los cuales yo pude pasarlo con él. Yo pasé con mi papá su último año. Y obviamente ustedes creen que los ancianos se alegraron por mí. No. Y hay mucha gente que cree que uno se va de la organización porque quiere irse al mundo. O lo primero que te dicen, ¿por qué pecado de la carne te expulsaron? A mí nunca me gustó el mundo, de hecho no me gusta el mundo. Soy una persona muy tranquila, siempre lo fui. Muy seria. Quienes me conocen lo pueden decir. Siempre fui una persona muy correcta. Hay muchos que nos vamos de la organización porque nos rompieron el corazón. Y lo que más me rompió el corazón a mí fue que los ancianos, después de todo lo que había pasado, ni siquiera se alegraron de que yo haya encontrado a mi padre. Y que no me apoyaran en que yo tuviera una relación, o sea, entablara una relación con él. Obviamente yo quería, como yo me enteré que mi papá estaba enfermo del corazón y podía llegar a fallecer en cualquier momento, él estaba muy delicado, él lo habían operado, le habían puesto un marcapaso, disculpe. Entonces yo no quería perder el tiempo porque era una carrera contra el tiempo. Nadie sabía cuánto tiempo iba a vivir él. El último año de su vida mi papá tomaba 14 remedios por día. Y yo a veces no iba a las reuniones, no iba... obviamente salía menos a predicar porque quería pasar tiempo con mi papá. Obviamente esto no le gustó a los ancianos. Igual tampoco llegó a un punto en que el verlo a mi papá así como que me dio valor y coraje. Y yo dije, no me van a separar de él. Me quieren separar de Rosa y de Víctor y ahora me quieren separar de mi padre, no. A lo cual me decidí, dentro de mí, a pasar tiempo con mi papá durante todo ese año, lo cual agradezco porque mi papá al año falleció. Y agradezco haber pasado tiempo con él porque mi papá unos poquitos meses o semanas antes de fallecer, mi papá tuvo demencia senil, ya no conocía a nadie, o sea, él ya no me reconocía a mí, ya no reconocía a su esposa, no me reconocía a mí, y fue muy duro, pero yo le agradezco a Dios que me haya permitido, que me haya regalado la posibilidad de pasar un último año con mi papá y que me escuche y que me reconozca y poder compartir comidas, abrazos, anécdotas. Mi papá fue el que me dio coraje y valentía de irme de la organización, de abandonar a esa organización que tantas lágrimas me sacó, que no respetó mis sentimientos, que me acusó de cosas que yo no había hecho, que me causó muchas noches sin dormir, que me quería separar de las personas más importantes de mi vida, incluyendo mi madre, porque en aquel entonces habíamos llegado a un acuerdo con mis hermanos de que no la teníamos que dejar salir sola a comprar a mi mamá porque se perdía. Y sin embargo a mí los ancianos me decían que yo no tenía que yo no tenía permitido, que no debería ir a comprarles los cigarrillos a mi mamá, como ella fumaba. Y sin embargo yo les decía, lo que pasa que si no están mis hermanos y mi mamá quiere ir a comprar, no la puedo dejar porque sale a la calle y se pierde, por eso yo voy a comprar por ellos, o sea, tanto mis hermanos como yo, y vamos a hacerle las compras a mi mamá. Y me decían que no, que yo no tenía permitido ir a comprar los cigarrillos a mi mamá porque una sierva de Jehová no puede hacer eso. Entonces, disculpen, no sé qué pasó, se me cortó, se abrió una ventana en la computadora
y me sacó de la cámara. Disculpen, la verdad que mire, me puse a grabar en la computadora pensando que no me iba a pasar lo mismo que con el celular. Ve que acá tengo el celular, no grabé el video en el celular para que no se me corte, y grabo la computadora y se me corta. Bueno, se ve que alguien no quiere que yo cuente esto, pero no importa, por lo menos pude contar lo más importante. Pero bueno, les estaba contando de que no, ni siquiera mi mamá me dejaba venir a hacer las compras. Eh, y yo de última dije, no, cobré valor y dije, no me van a separar, no me van a decir cómo yo tengo que comportarme con mi familia, no me van a decir cómo yo tengo que ser con mis padres, con las personas que yo quiero. De hecho, mi mamá por eso, a raíz de que yo no podía hacerle las compras porque no tenía permitido, un par de veces salió y se perdió y tuvimos que salir a buscarla. Eh, y ustedes creen que si le pasaba algo a mi mamá, la organización se iba a hacer cargo, no. A todo esto yo paulatinamente empecé a dejar de ir a las reuniones, ya no salía a predicar. Y obviamente los ancianos me abordaron, me dijeron que me estaba pasando. Y yo le dije, miren, yo estoy pasando tiempo con mi papá porque él está muy enfermo y se puede morir en cualquier momento. Bueno, me empezaron a hablar de que yo había dejado de lado mis responsabilidades en la organización, que yo ya no salía a predicar, que yo estaba descuidando mi vida espiritual, que pensara que ya quedaba muy poquito tiempo, que ya el Armagedón estaba ya ahí a las puertas, estaba ahí a la vuelta de la esquina, y que ni mi papá me iba a salvar de eso, del Armagedón, que lo único que me iba a salvar era tener una relación firme con Jehová y con su organización. Y obviamente que todo lo que me pudieron decir no me importaba más. Yo le dije que no, que aunque no les gustara, yo iba a pasar tiempo con mi papá, que si ellos realmente valoraban todo lo que yo había dado en todo ese tiempo, todo lo que había dado a la organización, todo lo que yo era, lo que había sido, me iban a esperar y iban a comprender el tiempo en el que estaba pasando, el momento en el que estaba viviendo. Obviamente no. Tampoco comprendieron el momento en el que estaba pasando, en ningún momento entendieron cuál fue mi sentir cuando me cambiaron de estudio de libro, cuando no me permitían frecuentar de nuevo la casa de Rose, de Víctor, cuando me separaron de su compañía, de todo esa compañía que tanto me edificaba. Les dije, bueno, porque muchas veces yo quise hablar con ellos cuando estaban muy mal y pedirles por favor de que me permitieran volver a recuperar esos vínculos tan importantes, porque no solo me impedían me habían cambiado de estudio, de libro, sino que no me dejaban ir a la casa de Rosa, de Víctor, no me dejaban predicar con ellos, me tenían vigilados. Ellos tenían como una lista de hermanos o hermanas, mejor dicho, sobre qué hermanas podía salir a predicar y con cuáles no. O sea, es como que ellos me administraban, por decirlo de alguna forma, mi tiempo de predicación, que obviamente tenía que salir con las hermanas que ellos decían, que eran preferentemente las esposas de los ancianos, más otras hermanas que eran precursoras, ¿no? Precursoras regulares. Como yo estaba mal espiritualmente, según ellos, y me tenían que tener vigilada, mejor dicho, entonces les habían dicho a estas hermanas que me tuvieran vigilada y que bueno, que me ayudaran con la predicación, a lo cual yo, o sea, lo acepté durante un tiempito, pero ya después ya no quería aceptarlo más. Me volví bastante rebelde. Con el correr de los días, al ver que yo no volvía a las reuniones, me quisieron citar para hablar conmigo, a lo cual yo no fui.
Le dije que no iba a ir, le dije que al último ya les había dicho, miren, yo todo lo que tenía que decir ya lo dije y ustedes no me entienden, no me quieren escuchar porque tampoco les importa. Muchas veces me citaron a hablar y yo no fui. O sea, literalmente dejé plantado a los ancianos hasta que de última un anciano, en una de las últimas veces que fui a la reunión, me dice, bueno, como sos miembro bautizado de la organización, tenés derecho a un comité judicial. Te esperamos tal y tal día. En tal... Sí. No fui. Lo dejé plantado. Yo creo que ellos no me querían expulsar. De hecho, creo que lo que querían era, no sé si disciplinarme o señalarme, una cosa así era lo que querían hacer, pero ellos no me quisieron expulsar. Me expulsaron de última porque no les quedó otra, porque yo misma les dije que ya no quería ser más testigos de Jehová. Y en esa época, obviamente, uno no tenía la información tan a la mano como tiene hoy en día. Yo no sabía que podía desasociarme, escribir una carta y ya no ser reconocida o identificada como testigo. Yo no sabía. Entonces yo le dije, no, yo no voy a ir a las reuniones, tampoco voy a salir a predicar. Y les expuse a ellos sí les dije también, porque bueno, hay cosas que omití contar en el video. Yo esta historia es mucho más larga, yo la hice muy corta, conté las partes más importantes, pero hubieron otras cosas que yo omití, como por ejemplo las veces que a mí me llamaron la atención porque me veían hablando con un hermano y como yo en teoría estaba mal espiritualmente, entonces me llamaban la atención y me decían que por qué yo me ponía a hablar con los hermanos o como quién diría la cosa, como que yo trataba de seducir a los hermanos, el cual era totalmente mentira. O sea, me atribuyeron noviazgos que yo recuerde con Aldo y después con otro que no quiero decir el nombre porque creo que sí, adentro de la organización, como no sé cuántos noviazgos me atribuyeron, nada que ver. Yo no tuve novio dentro de la organización, no estuve con nadie dentro de la organización, ni coqueteaba con nadie, pero me tenían tan vigilada y que en teoría hasta de última se fijaban en el largo de mi falda. Yo siempre usé las faldas por debajo de la rodilla como corresponde. Y una de las cosas que más me indignó fue que una vez yo estaba sentada en la reunión y se acerca uno de los ancianos y al oído me dice, sentate mejor. Y yo me miro a mí misma y digo, pero ¿qué tengo de malo? Estaba bien sentada, estaba bien tapada. Yo incluso había tenido la costumbre ya de última, como me sentía tan perseguida, tan sucia, digo, uy, mi sola presencia ya genera sentimientos impuros. Entonces, ¿sabe lo que hacía? Mi saco, o el saco que yo tuviera, me lo ponía encima de la falda para que me tape todo, como si fuera una frazadita. Me lo ponía así sobre las piernas para que no se me viera nada, y no se me veía nada si de por sí yo llevaba faldas largas. Yo acostumbraba a usar ropa oscura porque siempre me gustó mucho más usar colores oscuros. Cuando a la esposa del anciano, la que me había mandado al frente, salía a predicar con faldas por encima de la rodilla y a ella nadie le decía nada. Y yo todo eso lo dije. Cuando me reuní con los ancianos le dije, por esto, y le dije todo. A los cuales se quedaron asombrados. ¿Ustedes creen que dijeron, uy, la verdad que tenés razón, Ángela, qué vergüenza, tenés razón? No. Me dijeron, pero la organización de Jehová no es perfecta. Somos seres humanos imperfectos, tenés que perdonar, vos tenés que integrarte a los hermanos, tenés que comprenderlos, tolerarlos. Por supuesto, todo lo que ustedes no hacen conmigo. Entonces yo dije, no, esto ya parece enfermo, estas personas ya parecen disfuncionales y yo ya estoy harta, yo ya sé lo que es vivir con gente enferma, disfuncional. Me he criado con ello, entonces no, de ahora en más no. De ahora en más yo ya no voy a tolerar más esto
en mi vida. Por lo menos no me voy a quedar en donde yo no quiero. Y le dije que no quería ser más testigo de Jehová. Me hicieron 2 intentos de comité judicial a los cuales no fui, los dejé plantados, y de última, como me seguían, iban a mi casa, llamaban, yo los quería atender y mi hermano me venía a cada rato, pero mirá que está ahí en el portón todavía, no se va a ir hasta que no salgas a recibirlo, no vayas a hablar con él, dice que tiene mucho interés en verte. Y yo digo, bueno, está bien. Yo ahí dije, voy a terminar con esto, voy a terminar con este tema, voy a cerrar esta historia. Bajé, yo en ese entonces vivía en la casa de mi mamá con mis hermanos, estaba en mi habitación, bajé, fui a atender al anciano y dije, está bien, voy a ir a la reunión, a ese comité, como usted dice, todo. Ahora, por favor, váyase que está en la casa de mi mamá. Cuando vuelvo a entrar, me dice mi hermano Carlos, me dice, che, intenso el anciano, ¿eh? ¿Así? ¿Son todos así? ¿Son todos ahí dentro de esa religión? Le digo, así y peor. A todo esto, para ya ir terminando, porque ya se hizo muy larga esta historia, fui al comité judicial donde terminó todo. Además está decir que yo ya había llorado muchísimo. Yo me pasé ese último año que estuve en la organización llorando mucho, hasta tal punto que a mí no se me cayó ni una sola lágrima en mi comité judicial. Los que lloraban eran los ancianos. 2 de los ancianos lloraban. Y yo después cuando mi autoestima empezó a sanar y mi vida empezó a sanar y pude empezar a superar todo eso, dije, lloraban porque sabían de lo que se estaban perdiendo. Y gracias a Dios pude sanar mucho después de eso. Imagínense, fue hace 22 años, yo ya estoy desintoxicada de la organización. Pero fue muy difícil, fue muy duro. Y yo entiendo por todo lo que pasan ustedes, los que salieron, los que salen y los que salieron hace poco. Y por lo menos ustedes tienen la bendición de poder acceder a YouTube, a Facebook. Yo mi proceso lo hice sola. ¿Y saben qué me ayudó? Bueno, todo esto, el día que fue mi comité judicial, cuando terminaron de hablar los ancianos, de hacer el teatrito ese con sus lagrimitas de cocodrilo y todo, le digo, bueno, ¿ya me puedo ir? Sí, Ángela, ya te puedes ir. Muy bien, adiós. Nunca más volví a la organización, ni quise volver, ni nunca me fueron a buscar, nada, y hasta el día de hoy pasaron 22 años y no me interesa volver. No me fui por querer ir a fornicar, no me fui por gustarme el mundo. El único hombre que me interesaba era mi padre, a quien agradezco haber podido pasar su último año de vida con él. Y bueno, les iba a comentar, ¿saben qué me ayudó mucho? Eso creo que fue en el año 97, 98, por ahí, si no recuerdo mal. Alma Fuerte, que era una banda que hacía poco, una banda que a mí me gustaba, una banda de metal argentino, había sacado un tema, una canción, que después se las voy a poner en la pestaña comunidad, se las voy a poner en una canción que cuando salió a mí me dio mucho ánimo. La canción se llama Sé Vos. Esa canción a mí me dio muchísimo ánimo. Claro, obviamente en aquel entonces no existía YouTube, entonces yo de casualidad o de causalidad escuché esa canción en una disquería, pasaba y escuchaba ese tema, digo, esa voz es de Ricardo Iorio, me parece que es Alma Fuerte. Y me acerqué y me puse a escuchar el tema en la disquería. Y parte de la letra, o sea, yo sentí que había perdido muchas cosas, sentí que había perdido gente muy, muy importante. Imagínense, yo perdí a Rosa y a Víctor, que eran personas muy, muy importantes para mí. Mucha gente me dejó a un lado, sentí que mucha gente se había ido de mi vida, sin más, sin preocuparles sobre mí, siendo que yo no había hecho ninguna cosa mala o que merezca que se me dejara a un lado. Y esa canción en una parte dice, si aquel se va, no llores ni mires atrás, la vida busca instruirte.
Y parte de su letra dice: ¿por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? O sea, ¿por qué ser algo que uno no es? Simplemente para querer caerle bien a una organización que en realidad no le importa quién sos vos y quiere moldearte a su antojo. Yo cuando escuché esa canción busqué el CD, me lo compré y lo escuchaba muchas veces. Yo sentí que esa canción era como si me la hubieran escrito a mí. Y yo agradezco mucho haberla escuchado, como que llegó a mi vida en el momento preciso. Y hasta el día de hoy la escucho, la tengo en mi celular, en mi playlist, y la sigo escuchando. Digo, en algún momento cuando cuente mi historia, después la voy a compartir con todos mis suscriptores, porque yo sé que a más de uno le debe venir bien escuchar esa letra. Escuchen esa letra y se van a dar cuenta del gran mensaje que hay ahí. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado. En realidad mi historia se la resumí muchísimo, es más larga, pero no quise, si no te tengo que hacer un video de 2 horas y ya sería mucho contar detalle por detalle. Traté de resumirlo, de más o menos contar cómo entré, qué me motivó a salir y cómo salí. Creo que eso fue, resumidas cuentas, lo más importante, ¿no? Lo más relevante. Hay otros detalles que me han quedado en el tintero que por una cuestión de tiempo tampoco lo puedo estar diciendo todo, pero he pasado muchas cosas dentro de la organización. Y créanme que si ahora lo cuento, no, sin rencores ni nada, lo único que sí, bueno, la parte en que hablé de mi papá, disculpen por haberme emocionado hasta las lágrimas, pero su recuerdo aún sigue sacándome lágrimas. Me hubiera encantado tanto haberme criado con él, haber crecido con su apoyo, con su fortaleza, con sus consejos. Mi papá, más allá de sus defectos, de sus errores que haya cometido como padre, era un gran hombre. Y fue muy difícil crecer sin él. Pero yo le agradezco a Dios que he podido salir adelante. A pesar de que yo también he cometido errores en mi vida y ha sido difícil no poder contar con el consejo de un padre, de una madre, pero creo que he tenido al mejor padre que se pueda tener, a mi querido Dios, al que amo con todo mi corazón y que siempre ha estado conmigo, guiándome, en las buenas y las malas. Él siempre fue mi compañero fiel. Por eso creo en Dios y quiero tanto a Dios, porque cuando uno crece solo y no tiene a nadie, sabe el valor tan grande y tan importante que es la fe. Y bueno, les agradezco a ustedes por estar ahí de ese lado, por apoyarme en esto, y espero que esta historia les sirva a alguien y sepan que hay vida después de la organización. Sepan que sí, que hay vida después de la organización Watchtower, no importa el tiempo que hayas pasado. Y si después salís y ustedes saben que la vida es una de cal y una de arena. O sea, la vida no es todo lindo, todo color de rosa, y no es que porque saliste y te pasó algo malo es el castigo porque te fuiste a la organización. No, eso es lo que te quieren hacer creer. Y la vida puede ser que a veces te vaya mal, o que cometas errores y elijas mal, sí, porque somos seres humanos y estamos aprendiendo. Pero siempre hay otra oportunidad para el que se anima a creer, el que tiene fe. O a lo mejor no tenés fe en Dios porque no crees en Dios, pero yo no estoy acá para juzgarte. Pero que por lo menos sepas que hay algo que está por encima tuyo, algo superior a vos, que te puede guiar. Que siempre hay otra oportunidad. Les mando un abrazo a todos y bueno, muchas gracias por escucharme. Disculpen por ponerme a llorar. Quería evitarlo a toda costa, pero bueno. Voy a intentar unir los 2 videos. Si no llego a poder, bueno, ténganme paciencia y mil disculpas si lo pongo en 2 partes. Quería evitar eso, pero al final no lo grabé, como ya les dije, no lo grabé con el celular para que no se me corte y se me corta en la computadora. Bueno.
Les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias por estar ahí. A los nuevos, a los que se van sumando, bienvenidos a este humilde espacio. Muchas gracias a todos y que sigan teniendo muy linda tarde, linda noche o muy lindo día. Que Dios los bendiga y los abrazo con todo mi corazón.